Soy Luis Ángel Abreu José, estudiante del Politécnico Luis Heriberto Payán, de sexto A de Logística, número 1. Y mi maestra es Yoldira Yulesca Espinal Mota, donde, junto con mi compañero Jeffrey Alexander, le estaré presentando lo que es derivadas de funciones. Muy buenas, mi nombre es Jeffrey Alexander Altagracia. Soy estudiante del Politécnico Luis Heriberto Payán, de sexto A de Logística. Mi maestra se llama Yoldira Yulesca Espinal Mota. Y en este video, adjunto de mi compañero Luis Ángel Abreu, le estaremos mostrando varios temas que son de suma importancia para nuestra vida diaria. Estaremos explicando los siguientes temas. Derivada de una función. Resaltaremos la relación entre la derivada y el límite. Describiremos su notación, es decir, cómo identificarla. Explicaremos conceptos importantes, linealidad de una derivada, máximo y mínimo de una función y resolveremos derivada utilizando la definición y utilizando las reglas de derivación. Lo fundamental es comprender el concepto de derivada y su significado, reforzar las propiedades y reglas básicas de derivación y estudiar las relaciones entre una función y sus derivadas. Concepto de derivada de una función. Es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. Antes de entrar en materia, debemos de saber qué es la derivada de una función. La derivada de una función es la que permite encontrar la velocidad en un punto exacto. También podemos decir que la derivada de una función es la que permite encontrar la recta tangente a una función dada, como podemos observar en el gráfico. La relación entre la derivada y el límite. Y es que la derivada de una función se calcula como el límite de la velocidad de cambio de una función para un intervalo determinado. La derivada en sí misma es un límite y podemos verlo ya que la derivada por definición se calcula mediante un límite. El límite gráficamente nos muestra una curva, es decir, que se aproxima mucho a un valor pero no llega a tocarle. Y la derivada gráficamente nos muestra la recta tangente a la curva en un punto. Relación entre la derivada y el límite. La relación es que la derivada de una función se calcula como el límite de la velocidad de cambio de una función para un intervalo determinado, como podemos observar en la imagen. ¿Cómo identificar las derivadas de una función? Para identificar la derivada de una función es necesario expresarla en notación de Lagrange de las derivadas, notación de Leibniz de las derivadas y notación de Newton en las derivadas. Notación de Lagrange. En resumen, la notación de Lagrange es la derivada de f y se expresa como f'. Esta notación es la más común cuando se trabaja con funciones de una variable. Notación de Leibniz. En la notación de Leibniz, la derivada de f se expresa como derivada sobre derivada de x, f de x. Cuando tenemos una ecuación y es igual a f de x, podemos expresar la derivada como derivadas de y sobre derivada de x. Esta notación, aunque es menos cómoda como la notación de Lagrange, se vuelve muy útil en el cálculo integral, las ecuaciones diferenciales y el cálculo de varias variables. Notación de Newton. En la notación de Newton, la derivada de f se expresa como f encima con un punto y la derivada de y igual a f de x como y encima con un punto. Esta notación es más común en física y en otras ciencias
en las que el cálculo se aplica a contextos del mundo real. Aquí les traemos varios temas de suma importancia para su mayor comprensión. Entre esos temas están la derivada, el límite y la función. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto, mientras que el límite es la clave de toque que formaliza una noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función. Y por último, la función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, o ninguno que llamamos imagen o transformado. La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de las dos funciones tomadas individualmente. La misma regla aplica también para la resta de dos derivadas. Esta regla es más conocida por el nombre de la regla de la linealidad. La derivada de un número constante es siempre igual a cero. Para su mayor comprensión veamos el siguiente ejemplo. Sea y igual a f por x y y igual a g por x. Máximo y mínimos de una función. Los máximos y mínimos de una función conocido colectivamente como extremo de una función son los valores más grandes o más pequeños que toma una función en un punto situado, ya sea dentro de una región en particular de una curva o en dominio de una función en su totalidad. De la función f es el valor más grande en todo el dominio, como lo podemos ver en la imagen. El mínimo absoluto de la función f es el valor más pequeño en todo el dominio, como lo podemos ver en la imagen. Resolución de derivadas. Para hallar la derivada de una función usando la definición, reemplaza x más derivada de x en la función por cada x. Luego reemplaza la función en el límite y evalúalo para hallar la derivada. Resolución por la definición. Para hallar la derivada de una función usando la definición, debemos reemplazar la x más delta x en la función por cada x. Luego debemos de reemplazar la nueva función en el límite y evaluarlo para hallar la derivada. Veamos el siguiente ejercicio. F por x igual a 3x elevado al cuadrado cuando x es igual a 2. Hacemos lo siguiente. Sustituimos el valor x en la función y en la definición de la deriva. Donde quiera que haya una x lo sustituimos por 2 o lo sustituimos por 2 más h. También podemos utilizar 2 más delta x. Luego que hayamos sustituidos cada uno de los valores, resolvemos las operaciones y calculamos el límite. F por x igual al límite de h cuando h tiende a 0, 3 por 4 más 4h más h elevado al cuadrado menos 12, dividido entre h. Aquí utilizamos el método de factorización. Si tenemos 4h y eliminamos 2h, nos quedan 2h. 3h elevado al cuadrado más 12h dividido entre h, el resultado que nos da es f por 2 igual al límite de h cuando h tiende a 0. 3h más 12 es igual a 12. Muchas gracias. Resolución usando la regla de derivación. Las reglas de derivación son los métodos que se emplean para el cálculo de la derivada de una función dependiendo del tipo de función, tales como derivada de cociente, derivada de un producto, derivada de una suma.
Este es un ejercicio. Si una función es una suma de otras dos funciones, entonces la derivada es una función. En el primer ejercicio está una función que está compuesta por dos funciones. ¿Qué se hace? Se saca la derivada aparte de cada función, donde sacaremos la derivada 3 por 2, que es 6, más x, al exponente le restamos 1, más 5, porque cuando hay un número con la x solo se pone el 5. Importancias y aplicación de las derivadas. Las derivadas son de suma importancia ya que te permiten saber la velocidad, demanda, tráfico, epidemia y degrade. También tiene como función la distancia, ventas, consultas, enfermedad y calor, entre otros muchos ejemplos. Aplicación de las derivadas. La derivada es un concepto que tiene varias aplicaciones. Es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de la física, química y biología. En la vida cotidiana, como podemos ver en las imágenes, esta aplicación.